Hola, bienvenidos a la capacitación de asepsia y antisepsia para tatuadores y piercing. Mi nombre es Rosa Castro y soy la enfermera a cargo del curso de asepsia. Les comentaré un poquito cuáles van a ser los módulos que revisaremos y una breve introducción. En este caso tenemos 5 temas que están subdivididos específicamente como lo que es la autoridad sanitaria, el marco regulatorio, y dentro de ello hablaremos del Ministerio de Salud, cuál es su rol, la superintendencia, la Seremi, el Instituto de Salud Pública, y también quiénes nos legislan, que son las leyes y decretos, y quiénes son los encargados de darnos la autoridad sanitaria para poder tener un establecimiento, que es un recinto, tanto de estética, donde vamos a hacer procedimientos invasivos, o también donde vamos a colocar algún piercing o vamos a realizar algún tatuaje. Esa sería nuestra primera unidad. La segunda habla de generalidades de la piel, por lo tanto vamos a ver cómo está compuesta esta piel, cuáles son sus funciones, quiénes son organelos celulares que están por cada una de las capas y cuáles son en realidad estas capas y sus grosores, características, cuál es el efecto del tatuaje en esta piel, y también vamos a hablar un poquito de lo que son las contraindicaciones, o sea, pacientes en los que para nosotros está totalmente contraindicado realizar un tipo de tatuaje. En la tercera vamos a hablar un poquito de infecciones. Aquí vamos a tener lo que es el ciclo de la infección. Vamos a ver quiénes son los agentes productores de la enfermedad. Vamos a hablar del concepto de infección como tal y cuando lo vamos a poder visualizar en un paciente, signos y síntomas que van a ocurrir. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es la contaminación y colonización, que son conceptos un poquito distintos a lo que habla el proceso infeccioso. También hablaremos de lo que son enfermedades infectocontagiosas de posible contagio tanto para nosotros, que somos los aplicadores, como también en este caso para nuestro paciente o también como ustedes le llaman muchas veces cliente. Entonces, en este caso, cuando tenemos enfermedad infectocontagiosa, vamos a hablar del VIH, de la hepatitis, del sífilis, que son enfermedades de alto contagio a través del fluido de alto riesgo, que es la sangre. Por lo tanto, todo eso, lo veremos dentro de esa unidad 3. La unidad 4, habla de higiene y bioseguridad, donde vamos a ver, lo que es asepsia en general. Vamos a hablar del concepto asepsia, antisepsia, vamos a ver conceptos como lavado de manos y lavado de manos clínico, quirúrgico, cuando hablamos de desinfectantes, antisépticos, cómo preparo la piel, y cómo es realmente la técnica estéril y también la técnica aséptica. Y en el punto número 5, vamos a hablar de manejo de residuos, clasificación, y manejo de áreas, donde vamos a hablar, de lo que sería el área limpia, el área sucia, y también, de que sabemos que dentro de esa área sucia tenemos residuos, y estos a su vez se vuelven a clasificar según riesgos, y también, según lo que vamos a eliminar por cada uno de ellos. Y cuando hablamos, del REAS, hablamos de los residuos, especiales que están asociados, a la salud. Por lo tanto, van a haber contenedores para cada uno de ellos y clasificados también por colores y separados. Ahora, esos son nuestros módulos que van a estar subdivididos, pero para partir, o en este caso para iniciar, tenemos que definir, lo que es el tatuaje. Y el tatuaje, tiene muchas definiciones, entre las cuales tenemos que es, un dibujo indeleble en la piel, que además sabemos que es un dibujo que va a estar de manera permanente porque se hace a través de la inserción de una aguja, y que esta aguja lleva en su interior un pigmento, ya que es el que le va a dar color, y que sabemos que además este se va a mantener estable porque va dentro de la capa de la piel, a través de la dermis, que es una capa estable. Y sabemos que este va a ir generando una agresión que es un poco violenta, y que además de realizar esta agresión, esto se considera para nosotros en salud como una herida. Por lo tanto, como herida va a necesitar cuidados por parte del cliente, que nosotros le tenemos que entregar las herramientas para que él pueda realizar un buen cuidado. Por lo tanto, como herida, es importante, que tanto nosotros como el cliente pueda mantener, una técnica aséptica, que ya vamos a ver, lo que significa aséptica. En relación al piercing, vamos a tener que decir, que aquí es un procedimiento que consiste, en atravesar, las capas de la piel, con un objeto decorativo, que es una joya,
y que este, ¿cierto?, además de atravesar lo que es la piel, puede atravesar mucosas u otros tejidos como cartílago, en el caso, ¿cierto?, del músculo, entre otras, como por ejemplo en el caso de la lengua, cuando atravesamos, ¿cierto?, lo que es un músculo, para poder, ¿cierto?, colocar e insertar, ¿cierto?, esta joya decorativa. Se excluye dentro de lo que es el piercing la perforación, ¿cierto?, de la oreja, ya que, ¿cierto?, en este caso estamos hablando de mujeres, ya porque nosotros, ¿cierto?, apenas nace, ¿cierto?, la mujer, muchas veces ya se realiza esta perforación, por lo tanto, ya no es tanto una técnica decorativa, sino que es más que nada, ¿cierto?, para hacer la diferenciación entre hombre y mujer. Por lo tanto, se toma, ¿cierto?, como una sujeción dependiente de forma automática, estéril y que es de un solo uso, ¿sí? Ahora, esta perforación también se realiza, ¿cierto?, con una aguja, y esta aguja, ¿cierto?, también es pasado, ¿cierto?, por un proceso de esterilización para que el riesgo, ¿cierto?, de aquí de contaminación o de infección sea el mínimo. Tenemos ahí, ¿cierto?, dos procedimientos ampliamente, ¿cierto?, llevados en la mayoría, ¿cierto?, de los clientes de nuestra población chilena. Entonces aquí, ¿cierto?, el MinSal nos habla de algunos porcentajes, por lo tanto habla como un poco de epidemiología, y dice que la edad promedio, ¿cierto?, en que los sujetos se realizan tatuajes es de 15 años, ¿ya? Entonces la edad promedio, ¿cierto?, en que los sujetos se realizan, ¿cierto?, un tatuaje, ¿ya?, fue como a los 15 años, ¿ya? También se dice que los adolescentes entre los 12 y los 22 años se habrían realizado alguna vez, ¿cierto?, esta decoración, pero se excluye el lóbulo, ¿cierto?, auricular en el caso de las mujeres. Por lo tanto, hablamos siempre de edades bajo, ¿cierto?, la edad, en este caso la edad mínima, porque nosotros mencionamos que una persona puede realizarse, ¿cierto?, un tatuaje, un piercing, desde los 18 años en adelante, ¿cierto?, pero también en el caso de ser menor de edad, lo podríamos, ¿cierto?, considerar solo si es que trae, ¿cierto?, la firma de los padres, ¿ya?, en un documento, ¿cierto?, totalmente legalizado. Eso quiere decir que en Chile la edad promedio, tanto para la decoración como para lo que es el tatuaje, es una edad menor, ¿cierto?, a la edad donde él podría, ¿cierto?, realizarse de manera automática, ¿cierto?, y solo, sin necesidad de tener este documento, ¿cierto?, firmado a nivel notarial por los padres. En el caso, ¿cierto?, de las zonas que se habla, ¿cierto?, más tatuadas son la espalda y después, ¿cierto?, van los brazos, aunque sabemos que cada día, ¿cierto?, aumentan más las zonas, ¿cierto?, del tatuaje. De hecho, hablamos, ¿cierto?, de la espalda, de los brazos, las piernas, lo que es, ¿cierto?, la zona eh, de lo que sería zonas, ¿cierto?, quizás un poco más privadas, como la zona, ¿cierto?, de las mamas, en el caso de la mujer, intermamarias, ¿cierto?, entre estas mamas, o también, ¿cierto?, en zonas genitales, hoy día, ¿cierto?, hasta en los lóbulos de las orejas, ¿cierto?, estamos viendo tatuaje, y en otras zonas, ¿cierto?, como la mucosa, como podría ser, ¿cierto?, hasta la boca. Ahora, esto es cierto, aquí estamos hablando de un porcentaje promedio también, dentro de lo que serían las zonas más tatuadas, pero siempre sabemos que se puede tatuar cualquier zona. Tenemos también que cuando el MinSal, ¿cierto?, habla de estos estudios epidemiológicos, dice que se define, ¿cierto?, como la asociación entre el tatuaje, la perforación, pero con una infección. Esto quiere decir que personas que se han realizado un tatuaje o una perforación y que se han infectado, ¿cierto?, con algún microorganismo, como por ejemplo un virus de la hepatitis B. Entonces él se hizo un tatuaje y después de esto se dio cuenta, ¿cierto?, que tenía hepatitis B, o hepatitis C o VIH y sífilis. ¿Por qué pasa esto? Porque la aguja, ¿cierto?, que ingresa es una aguja que, a pesar de estar estéril, ingresa, ¿cierto?, a los tejidos y va a estar en contacto con este fluido de alto riesgo, que es la sangre, y que por lo tanto, ¿cierto?, al estar en contacto directo con él, ya dejándolo, ¿cierto?, en una superficie y otra persona es capaz de realizarse la más mínima punción, se podría contagiar, ¿cierto?, de hepatitis, que es un microorganismo, ¿cierto?, de tipo viral que se encuentra en este fluido de alto riesgo. Entonces, en un accidente cortopunzante podríamos tener riesgo, ¿cierto?, de contaminación. Pero una persona, ¿cierto?, que se viene a hacer un tatuaje y a lo mejor el tatuador no cambió la aguja, eso también es una probabilidad de contagio. Por eso es que se dice que existen todavía estas asociaciones, pero cada vez van disminuyendo por el concepto de que el tatuador hoy en día se capacita contra asepsia y antisepsia. Ahora, esto fue lo que adquirió, ¿cierto?, la importancia en realidad de que el equipo de salud dijera: vamos a trabajar, ¿cierto?, con los tatuadores, con los piercing y con las personas, ¿cierto?, que también trabajan en lo que es estética, por las altas
tasa, ¿cierto?, de pacientes con una infección como el VIH, la hepatitis, el sífilis, y que además, ¿cierto?, se dice que están asociados a que se habían tatuado y por eso es que esta problemática, ¿cierto?, se volvió de alta relevancia. En Chile, ya se dice que solo puede donar sangre una persona que, si se tatuó, ¿cierto?, haya transcurrido después de 12 meses de haberse realizado. Eso quiere decir que si yo hoy día, ¿cierto?, me hago un tatuaje, tengo que esperar 12 meses para poder donar sangre y aún así mi sangre, ¿cierto?, va a pasar por un proceso de revisión para saber si es que tengo o no tengo el virus. Ahora, con todo esto, ¿cierto?, que hablamos de introducción, vamos a irnos, ¿cierto?, al primer capítulo, que es acerca, ¿cierto?, de este marco legal y todo lo que rodea, ¿cierto?, al área del tatuaje y del piercing, y también asociado al área estética. Nos vemos en el próximo capítulo.